Saludos. Mi nombre es Gabriel Nieves y por muchos años llevo trabajando en la industria fílmica, de comerciales, videos corporativos. Hoy en día tengo un estudio que se llama GW5, donde grabo muchísimos podcasts y quería hacer este proyecto. Primero que nada, no es un stand-up lo que voy a hacer aquí, tampoco es un video motivacional. Estos son vivencias que quiero compartir con ustedes y que he llamado Historias de un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor, la palabra lo dice, una persona que se lanza, ¿no? Emprende. El emprender para muchas personas es ver una oportunidad en momentos que todo el mundo ve un problema. Por lo regular, en situaciones bien graves en el mundo, pues ahí hay personas que se lanzan y se convierten en millonarios, o por lo menos comienzan su negocio. No significa que todo el mundo tiene que ser millonario para ser emprendedor y para ser exitoso. Yo me considero una persona emprendedora. Me considero una persona emprendedora porque nunca he tenido miedo de lanzarme a hacer cosas. A veces las he pensado, a veces no las he pensado y solamente me he lanzado. He salido bien y otras veces he salido mal. Yo creo que el proceso de tener ambas cosas es sumamente importante. Mi visión de emprendedor la tengo desde muy pequeño por mis padres. Mi papá y mi mamá son personas emprendedoras. Mi mamá falleció, ¿verdad? Que Dios la tenga en la gloria. Pero era una persona bien creativa, bien creativa. Yo creo que eso lo saqué de ese lado. Mi papá era más una cuestión de administración. Esa no tanto. No soy el mejor administrador del mundo y lo admito. Cada vez aprendo más. Pero los dos eran emprendedores. Mi papá y mi mamá tuvieron negocios propios, tuvieron panaderías, tuvieron cafeterías. Pero antes que eso, quienes tienen primero negocios en mi familia, que yo me acuerdo, fue mi abuela. Mi abuela tenía un taller de costura, luego tuvo una panadería que mi papá después le compra. Por el lado de mis tíos tenían negocios. Sabe que yo vi mucho negocio en mi vida. Yo no pasé necesidades de pequeño, no voy a hacer aquí una historia triste, pero luego, mucho más tarde en el tiempo, van a escuchar historias de cosas que pasé, ¿verdad? Que fueron bien duras para mí, pero me enseñaron a que la vida no es fácil. La vida es bien difícil y más cuando te toca a ti ser la persona que tienes que echar para adelante. ¿Sabes? Que no es que cuando tú eres joven, tú llegas a tu casa y tú te preocupas por unas estupideces porque no sientes que es grave la cosa, ¿no? Que puede estar pasando 20 cosas, pero tu plato de comida está, tienes agua, tienes luz, porque se preocupan tus papás de eso. Tú no tienes que preocuparte de eso. Pero cuando creces, la cosa cambia, ¿no? Porque entonces tú eres la persona que si no cocinas y no compras comida, no comes. Si no pagas la luz, no tienes luz. Si no pagas el agua, de igual manera no te puedes ni bañar. Y la cosa cambia, ¿verdad? La perspectiva de vida. Obviamente eso es normal. No estoy aquí descubriendo el Orinoco. Pero, ¿dónde yo empiezo a tener esa iniciativa de emprendedor? Esa iniciativa de querer tener algo más que lo que recibo ya por default. Por las tardes yo salía del colegio y me iba caminando a casa de mis tíos, que vivían bastante cerca, y todos mis primos eran mayores que yo, mucho más grandes que yo, y pues tenían revistas pornográficas. En esos tiempos, el que quería ver pornografía tenía que verla a través de revistas o de VHS, cassettes. Nada digital, no existía nada digital, como hoy en día que todo está en el celular. Y pues obviamente tenía 15, 16 años, esa venita de ver ese tipo de contenido estaba bien prendida, como adolescente al fin. Y en los baños habían pacas de revistas pornográficas. Esas pacas de revistas pornográficas, obviamente yo las vi y disfruté mucho con ellas, pero
decidí arrancar páginas, pam, me las llevé y las vendía luego a 25 centavos en el colegio. No era mucho, no era gran cosa, pero hoy en día yo noto que ahí yo, de vez de hacer lo típico que haría cualquier adolescente solamente con una revista pornográfica, vi una oportunidad de que no todo el mundo podía tener acceso a ese material tan fácil como lo estaba teniendo yo, y que podía sacar algo. Sacaba algo, obviamente lo utilizaba para comprar merienda, comprar cosas adicionales de lo que mis papás me daban de mesada, ¿no? Semanalmente. Pero ahí fue que comenzó mi inquietud empresarial. Parece una bobería, pero cuando tú la analizas después en el tiempo, dices, no es tan bobo nada, porque pues, yo podía haber visto las revistas y hasta ahí llegaba, ¿no? Hacía lo mío con eso y se acabó. Pero decidí sacarle dinero a algo que tenía bien cerca. A pasar de los años, eso pues obviamente estuvo ahí. A mí me gustó también, me gustaba pintar, vendía proyectos en los cuales la gente me pedía dibujos y cosas para los proyectos y yo pues se los vendía. No regalaba, yo siempre todo lo canjeaba. Ok, yo lo hago, pero me pagas por esto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pinté paredes, t-shirts, hice diseños de t-shirts para las clases donde estaba de, qué sé yo, del torneo de voleibol o de cosas así, pues hice varias cosas. Y pues el arte no solamente lo trabajaba en mi mente como que era arte, y como es arte hay que darlo de gratis. Siempre he pensado que todo trabajo se tiene que pagar, al menos que, ¿verdad?, que el trabajo que tú estás haciendo es para ti, una satisfacción personal, siempre existe esa alternativa. Pero si tú se lo vas a dar a otra persona, la otra persona debe pagar, al menos que tú se lo quieras regalar por X razón. No recomiendo nunca que regales nada. Es mejor cobrarlo poquito que no cobrar nada. Pues entonces, ya un poco más adulto, ya tenía como 17, 18 años, entré a trabajar en un montón de cosas. Trabajaba en un videoclub al lado de Guapa Televisión. En Guapa Televisión había un cine, antes de que lo que hoy en día que se está viendo que es creo que donde está el cine ahora es un estudio bien grande. Pues que inclusive era estudio y después se convertía en cine, en un momento dado eran las dos cosas. Pero ahí tenían un videoclub y yo trabajaba en el videoclub. Trabajando mis pasiones, ¿no? Que eran las películas, porque si hay algo que yo estuve bien claro siempre era qué yo quería hacer. Yo creo que eso es una bendición. Cuando tú sabes qué quieres en la vida desde muy temprano, es más fácil enfocarte para llegar ahí que cuando tú estás en los 18 años, tal vez en la universidad, preguntando de qué yo quiero hacer con mi vida. Si me gustará esto, me gustará lo otro. Yo estaba bien claro. Y yo creo que eso era una bendición. Y cuando estaba en el videoclub, pues tenía dos pasiones, ¿no? Tenía la pasión de ganarme el dinero y la otra de tener acceso a las películas. Vi muchas películas en esos tiempos, me nutrí de muchas cosas, muchos géneros, películas que no eran de Puerto Rico, casi no había nada, perdón, de Estados Unidos, y sí muchas cosas de otros países. Y eso fue llevándome a entender que definitivamente a mí lo que me gustaba era esto. Entro en el teatro, a trabajar en teatro, como asistente de producción de un productor, y entonces es que empiezo a relacionarme con este medio, ¿no? Empiezo a relacionarme con el medio, con actores, a ir a ensayos, a saber lo que era un bloqueo, lo que era una obra de teatro, cosas que no tenía acceso anteriormente, pero pude llegar a ella. Empecé a estudiar en la universidad luego y estuve en el taller de teatro por un tiempo. Yo empecé en la Interamericana por estar enamorado. Me fui para allá, no tenía que estar ahí porque definitivamente lo que hice fue después me mudé para Sagrado Corazón. La gente que no es de Puerto Rico me está viendo. Una universidad era una universidad que no tenía la concentración en lo que yo estaba buscando y la otra sí. Y me terminé yendo para allá a estudiar en Sagrado. Empiezo a estar en el teatro antes de irme para Sagrado y a tener la experiencia del teatro, de actuar.
principio, pues obviamente uno le gusta esto y yo estaba más enfocado a estar frente a las cámaras que detrás de las cámaras. Es lo que, ¿verdad? Lo mejor, lo que te llega de información, lo que tú ves, que son los actores, la televisión, ese tipo de cosas, y pues tú quieres entrar por ahí. Luego me di cuenta que de verdad lo que me gustaba era de estar detrás de las cámaras. Me gusta estar frente a las cámaras un poco, lo estoy haciendo ahora, pero es una cuestión más mía, ¿no? No era una cuestión de actuar. No era tan apasionada la cosa con la actuación. Pero ¿qué sucede? Ya estamos hablando de que yo estoy trabajando en diferentes cosas, no estoy emprendiendo. Cuando tengo 22 años, yo trabajaba en Bellas Artes en la boletería, conozco a quien es mi esposa hoy en día. Tenemos casi como 30 años de estar juntos. Y quiero decir esto, ¿verdad? Porque pues la historia se va a mencionar varios momentos a mi esposa y a los niños. Mi esposa me lleva 10 años a mí y tiene 5 hijos de su primer matrimonio. A los 22 años yo comienzo con lo que es mi actual esposa y agarro una responsabilidad de 5 niños, 22 años. Estoy en esa etapa trabajando en filmaciones, haciendo comerciales, ese tipo de cosas, buscándola en el ambiente. Empecé en el cine trabajando como craft service. ¿Qué es craft service? Dar agua, hacer sándwiches de atún, dar conflay, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Café, comida. Es la comida que está constantemente en el set. Estuve haciendo eso por un tiempo, después empecé a escalonar, ¿no? Pero no hay nada de emprendimiento aquí, ¿sabes? Aquí estamos de que yo había hecho eso cuando tenía 15, 16 años, lo que les conté de las páginas. Pero ahora lo que estoy es trabajando full. Estoy trabajando ahí y la industria se cae. Después que ya me estaba subiendo en la industria se cae y ya no se están haciendo producciones en Puerto Rico, se las están llevando para afuera, para otros lugares. Y entonces me veo obligado a buscar trabajo. Mi mamá ya había fallecido para ese tiempo. La esposa de mi papá trabajaba en El Nuevo Día, en el periódico de aquí de Puerto Rico. Y me dicen que hay que estaban buscando gente para en la construcción de otro periódico que era Primera Hora. Pues, voy, no tenía muchas opciones. En ese trajín de tiempo de que no estaba pasando mucho, traté todo. Fui a cuánta cosa daban, que si los cuchillos, que si tarjetas para ir a comer, que si unos libritos para descuentos para restaurantes. Hice todo. Busqué trabajo en todos lados. Obviamente nada me apasionaba, nada me gustaba, no duraba mucho porque eran unas porquerías de trabajo. Y perdonen que diga eso, pero son un trabajo que tú vas puerta a puerta y eso en aquellos tiempos en el edificio y creo que ya no se ve tanto. Pero en aquellos tiempos se veía mucho y te ganabas bien poco para lo que estabas invirtiendo en tu vida. Me voy para El Nuevo Día, me entrevisto con el ingeniero encargado del periódico y me dice que necesita alguien que lea planos. Yo le dije que sí y era mentira, yo no leía planos, no sabía nada de planos. Lo único que había hecho era que había cogido unos cursitos de AutoCAD, que eso era un programa que se utilizaba para hacer como unos pequeños planitos, ¿no? Dimensiones, cómo va a ser un cuarto, ese tipo de cosas. Me cogen a trabajar y comienzo, ¿no? Y le digo, cuando empiezo ya a trabajar formalmente en la compañía, le digo al foreman y ingeniero, mira, yo cogí este trabajo por necesidad, yo no sé leer plano, yo no sé hacer nada de esto. Inclusive soy bien malo con las medidas. Tengo la habilidad, nací con ella, de que puedo ver espacios y saber qué cosas caben ahí. Y decir, eso cabe, eso se puede poner, eso. Pero es una cuestión no de números, es una cuestión de que por alguna razón puedo mirar espacios y saber si hay algo se puede acomodar. Cuando tiempo más atrás estamos montando equipos en la guagua, los muchachos siempre me dejaban porque sabían que yo podía acomodar el equipo aunque pareciera que era imposible. Nada, es un punto aparte, no es nada importante, pero tengo esa pequeña habilidad.
pues empiezo a estar en primera hora, trabajando con el ingeniero. Me sigue dando más responsabilidades, empiezo a coger más tiempo con él, en las cuales pues aprendo mucho más. Pasa el tiempo y ya entonces, ya yo lo estoy ayudando, él tiene la compañía de mantenimiento del Nuevo Día, además de ser el ingeniero residente del Nuevo Día. Y entonces empiezo a dirigir la compañía de mantenimiento también. No ganaba mal, cogen un edificio, yo me quería ir para Nueva York con mi esposa y los nenes, cojo un turno por la noche, era supervisor y dirigía unos departamentos y por la noche con mi esposa limpiábamos un piso. Eran unos contratos que nos daban por tanto al mes y tú podías coger, nosotros los hicimos para poder pagar los gastos del viaje. Y así estuvimos trabajando por el día y haciendo los trabajos por la noche para poder lograrlo. Pero cuando conozco a la persona que brega con aire acondicionado, a la persona que bregaba con la construcción, yo tenía una libreta en la cual por mucho tiempo yo escribí ideas que yo quería hacer, negocios que yo quería hacer. Eso siempre ha estado en mi vida. Esa libreta le metí ideas como loco. Y una de esas ideas había un negocio que yo quería hacer que era un comedy club. Era un comedy club en el cual yo quería también vender lo que hoy en día se conoce como tapas. En aquellos tiempos no era tan conocido y tenía el nombre ya. Quería que se llamara Samplers. Pues ese negocio yo le estaba dando mucha cabeza a él y quería lograrlo, ¿sabes? Yo te estoy hablando de que yo estaba manteniendo una familia súper grande, muy joven, y era difícil. Yo supe tener momentos bien duros cuando las cosas pues no daban. Era mucha gente que había que comer, que había que alimentar. Me cortaban el agua, la luz a cada rato, tenía que pedir prórroga, muchas cosas para pagar, tenía que tomar decisiones en qué pagaba y qué no. Yo estuve un mes que me cortaron el agua y estuve un mes viajando a casa de mi papá para llenar candungos de agua para tener agua. Y no lo hago esto no es una cuestión de vamos a llorar y que la gente me coja pena, es que son momentos bien difíciles. A veces la gente piensa que uno nunca los tuvo. La gente ve los éxitos, pero no ve que tú como ser humano tuviste problemas, tuviste cosas que hacer que tal vez no parecen que las tuviste. Tuve en otro momento que me cortaron la luz. En ese tiempo yo vivía en Caparra Terras. La luz viene desde los postes y se conecta con una cablería en la parte de atrás de la casa. Yo debía tanto que me cortaron esos cables. No me llevaron al contador, me cortaron los cables al frente, arriba. Y la ignorancia es atrevida. Y yo busqué unos cables de John Pierre y pegué esos cables para darle luz a la casa con los cables de John Pierre. Hoy en día agradezco que mi estupidez no me llevara a no tener brazos hoy, porque podían haber volado esos brazos, por simplemente tratar de seguir dándole una necesidad básica a mi familia. Son momentos que uno dice, wow, lo que uno hace, ¿verdad? Cuando tiene personas que se alimentan de tu trabajo, de lo que tú tienes que hacer y no da. Yo sé lo que es estar ahí. Y por eso siempre seguí escribiendo ideas y quería lograr un negocio propio. Por eso les propongo a ellos dos crear Samplers. Les digo como lo que quería, les enseño los diseños, yo tenía planificado todo, el utensilio que íbamos a comer, cómo iba a ser. La idea era de que todos los platos se convirtieran en samplers, ¿sabes? Si querías un churrasco, debes de comprarlo para ti solo, se convertía en una picadera y así era más económico y así todo el mundo comía y podía ver los shows. Yo quería tener show de stand-up, algo que había visto en mi viaje a Nueva York, donde vivía mi cuñada. Al frente del apartamento de mi cuñada había un
un café, ¿cómo se dice? Una barra que se llama Café Guá, que donde iban muchos comediantes de la época y se filmaban películas. Ahí se filmó Ben in Black, hay otra de Adam Sandler que sale orinando en una pared con un nene. Esa pared estaba de frente al apartamento. Y yo fui a ese café o a ese club y quedé loco con lo que era el stand-up. Y yo quería traer eso a Puerto Rico. Yo quería crear un lugar donde la gente fuera a ver un show de stand-up. Y ahí fue que llegó Samplers. Esa historia viene en el próximo video. Mi nombre es Gabriel Nieves. Gracias por estar aquí. Si te gusta o no te gusta, coméntalo, compártelo. Me encuentras en GW5 Network en YouTube y también me encuentras en podcast en GW5 Network, en cualquiera de los suplidores de podcast que tú prefieras. Hasta aquí Gabriel Nieves. Nos vemos en la próxima en Historias de un Emprendedor.